Hay experiencias que uno vive aquí en la tierra que son verdaderamente paranormales. Si tú tienes alguna experiencia paranormal muy especial, cuéntala alguna vez para que la gente no piensen que son extrañas, que son raras. Yo les voy a contar una experiencia que siempre la recuerdo, porque se quedó en mi corazón. Es una experiencia vivida en Perú, en mi país que nací. Una vez yo estaba en el banco haciendo mi cola, mis trámites, que hacía mis cosas allá, y en eso en la cola veo a un señor viejito. Era como un viejito de esas caricaturas que tienen su ropa arrugada, pero todo limpio. El señor estaba con un bastón y me di cuenta que era ciego y estaba, el guardián del banco le estaba dando alguna información. A mí no sé por qué me llamó la atención, pero después, cuando yo terminé mis trámites, yo vi que él ya había acabado y se estaba dirigiendo así con el bastón, se estaba dirigiendo a salir. Y en esa avenida había mucho tráfico. Yo, por supuesto que corrí y le dije, señor, ¿le puedo ayudar a cruzar la pista? Y le crucé para el otro lado, diciendo al tráfico que pare. Cuando llegué al otro extremo le dije, yo lo que pensé, dije, pero este señor no tiene familia, ¿cómo se le ocurren dejarlo solo a que salga? Entonces yo muy curiosa, su expresión de sus ojos eran como las personas que veían. No tenía ni un defecto visiblemente, se veía, hablaba y parecía que me miraba. Increíble. Entonces le dije, señor, usted no tiene familia, ¿me puede decir dónde va para llamar un taxi que lo deje en su casa? Me dijo, no se preocupe, siempre hay alguna persona buena que me ayuda a cruzar la pista, porque yo le pregunté, ¿no tiene miedo cruzar solo? No, me dice, siempre viene alguien y me ayuda. Me dice, y yo me quedo por acá nomás porque yo tengo salida del asilo una vez por mes y recorro este distrito porque aquí viví. Entonces yo recorro cuando yo tengo mi pensión que me dan, me vengo acá. Entonces yo le digo, bueno, ¿y dónde vive para visitarlo? Me dice, yo vivo en un asilo. ¿Y tiene familia? No, no tengo ninguna familia. A ver, dígame el nombre del asilo. Me dio el nombre del asilo. Asilo es un sitio donde están los viejitos que van ahí, dejan la familia. No sé cómo se llamará en cada país. Pero él me dio el nombre. Así que yo dije, este domingo no puedo visitarlo, pero le prometo que el próximo domingo lo visito. De ahí me fui a visitar a una amiga que era budista. Yo pertenecía a la filosofía budista. Me gustaba porque había mucha humanidad. Estuve unos cuantos años ahí, después dejé todo. Le comenté, he conocido a un señor, ¿puedes acompañarme? Me dijo, encantada, me dijo. Cuando lo visité, era como un convento, era grandísimo de monjas. Y pregunto en la recepción el nombre del señor, que me dijo Félix Gálvez. Yo sé que él del cielo me está escuchando. Félix Gálvez me dijo. Y le dije, ¿es un señor? Sí, sí, por ahí está, me dijo, porque él era la única persona que era ciega en el asilo. Entonces en eso voy y veo un viejito sentado ahí afuera de un patio en el corredor, sentado. Y me acerco y le digo por atrás, señor Félix, ¿sabe quién está? Me dijo, María Teresa. Sí, le dije. En ese momento pensé, ¿qué tal si yo no hubiera ido? Este señor me estaba esperando. Y entonces él me dijo su nombre, Félix Gálvez, desde el momento que yo le hice cruzar la pista. Pero ahí traje cosas para él y para todos los viejitos que estaban ahí repartiéndole cosas a todos, ¿no?
Y yo primera vez que estaba en un asilo nunca había entrado. Entonces le digo por curiosidad, señor Félix, ¿cuándo es su cumpleaños para venirle aquí a celebrar con mariachis? Porque eso es lo que yo quería. Ese señor me caía bien, no sé por qué. Entonces me dice, adivinen qué, me dice el mismo día que mi papá cumplía años. 2 de mayo me dijo. Entonces yo me quedé impactada. Y después asocié el nombre, el segundo nombre de él era el nombre de mi papá. Entonces le digo, bueno, entonces me quedé asombrada. Y seguidamente hablando con él me dice, yo recuerdo qué triste fue para mí cuando mi tía falleció y yo ya no pude cuidarme a mí solo, entonces tuve que venir a este asilo. Y mi tía se llamaba María Teresa y era mi nombre. Entonces yo dije, ¿qué? Me quedé asombrada. Regresé a mi casa y le dije a mi mamá y mi papá, que en ese tiempo vivía todavía, he conocido a tal señor y me ha dicho su cumpleaños el día de mi papá y se llama el segundo nombre porque mi papá se llamaba Félix Vicente y él tenía, el primer nombre de él era el segundo de mi papá. Entonces mi mamá me dijo, bueno, ya no me vengas con estas cosas raras porque tú siempre con tus cosas que pasan. Y adivinen qué pasó. Este señor para mí fue mi amigo, mi papá, mi todo. Yo lo visitaba, pedía permiso en el convento, lo llevaba a mi casa a fin de semana y todo fue una cosa tipo familia. El día que le presenté a mi papá, él antes de verlo se persinó. Yo digo, mi papá presentía algo, no sé. En ese momento, en ese tiempo, mi papá sufría de cataratas, pero veía, no, que tenía glaucoma, pero él veía, ¿no? Pero, ¿cómo fue el futuro después que pasó? Que mi papá terminó perdiendo la vista por la misma glaucoma y yo tuve que decidir que esté en un sitio, no como ese sitio que era del Estado, sino en un sitio privado para que lo atiendan, porque estuve atendiéndolo desde el extranjero y me daba cuenta que cuando llegaba a mi casa lo tenían muy descuidado y con el dolor de mi corazón tuve que tomar esa decisión. El señor Félix, mi papá, terminó como el señor Félix. Es algo increíble. Mi papá falleció antes y el señor Félix falleció después. Pero así es la vida. ¿Cómo el destino me hizo vivir esas cosas con todos los datos que parecía de una vida anterior o de alguna reencarnación? Porque el sentimiento que yo sentía por él era todo, era una cosa muy grande por mi papá, por supuesto que yo lo amo, pero ¿cómo terminó toda esta historia así? Si tú tienes alguna historia que contar, cuéntala. Quizás mi historia hace que otras personas también se animen a contar estos encuentros paranormales, que naturalmente se llaman paranormales porque no es normal para los ojos humanos, pero para nosotros que somos almas y que nos reencontramos con nuestros seres queridos una y otra vez, esto es normal. Espero que mi historia les llegue y les haga recapacitar y piensen que si te ha pasado algo por el estilo, no eres la única. Somos muchas personas que pasamos estas cosas. La diferencia que algunas las contamos y otras las guardamos para sí mismas. Te quiero.